capítulo 6. Esto lo vamos a ver en 2 días porque si no es demasiado extenso. El Levítico 6 es como un resumen del libro completo de Levítico. Entonces vamos a ir viendo varias cosas que hemos visto en otros capítulos anteriores de Levítico, pero acá los vamos, ¿no es cierto?, viendo con otras instrucciones para probar otras instrucciones. Dice, más instrucciones para realizar la ofrenda expiatoria. Instrucciones para los sacerdotes. ¿Ya? Vamos a ver del 1 al 3, versículo 1 al 3. Dice, robar al vecino hace necesaria una ofrenda expiatoria. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación. ¿Qué es lo que es prevaricación, hermano? Yo lo busqué, lo tengo por aquí apuntado. La prevaricación es un delito que se comete cuando una autoridad, juez o funcionario público dicta una resolución injusta a sabiendas de que es contraria a la ley. Eso es prevaricación. Contra Jehová. Y negare a su prójimo lo encomendado o dejarlo en su mano, o bien robarse o calumniar a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después de lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Cuando una persona pecare, hiciere prevaricación contra Jehová, ¿no es cierto? Levítico 5:14 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo con respecto a la ofrenda expiatoria. Aquí vemos que la ofrenda por la culpa era requerida en casos de robo. ¿Ya? Los pecados de la mentira y el engaño también se mencionan, pero estos están con conexión con la mentira que constituye robar a alguien. ¿Ya? La mentira de robar a alguien, esa mentira, ¿no es cierto?, está también dentro de este pecado, en conexión. Notemos que dice contra Jehová. Obviamente, estos eran pecados contra otras personas, pero también eran pecados contra Dios. Y debían ser tratados como tales, o sea, eran pecados contra otra persona, pero cualquier pecado, ¿no es cierto?, es pecado contra Dios. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, uno puede realizar un robo propiamente o usar el engaño para tomar lo que no le pertenece. O negar a su prójimo lo encomendado o que le haya dejado encargado. ¿Ya? Hay muchas maneras de robar, pero todas ellas son pecados. ¿Ya? Robar o calumniar a su prójimo. La idea aquí es que uno gane algo que pertenece a otra persona por otros medios que no sean el robo evidente, o sea, puede ser por engaño, ¿no es cierto?, o por falsedades. Por lo general implican algún tipo de engaño. ¿Ya? Todo esto se basa en una idea claramente establecida en Éxodo 20:15. No hurtarás. ¿Ya? No hurtarás. Éxodo 20:15. Cada mandato contra el robo en la Biblia es un reconocimiento del derecho a la propiedad personal. Fíjese que Dios pone énfasis, hermano, en la propiedad privada. O sea, todo lo que hemos visto, hay un cuidado único en lo que es la propiedad privada, que no intervenir en la propiedad ajena, ¿no es cierto?, la cual Dios confía a las personas para que la administren, porque nada es nuestro, todo es de Dios, como dueños interinos de ella, dado que todas las cosas pertenecen a Dios. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Los hombres solo poseen las cosas que les son delegadas por Dios para que las administren, ¿no es cierto? Somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Sin embargo, Dios espera que la humanidad respete esa propiedad que le ha sido legada. No se le permite a otra persona o Estado, ¿no es cierto?, tomar esa propiedad sin el debido proceso legal, ¿ya? O sea, yo no puedo tomar lo que es de otra persona, de mi vecino, por último, de mi hermano, de mi hermana, si no es, ¿no es cierto?, con un proceso legal o que ella me lo ceda. Los sistemas económicos o políticos que rechazan el principio de la propiedad privada, como los sistemas comunistas y socialistas, no estoy haciendo política, es lo que dice acá, que afirman que toda la propiedad pertenece al Estado o a la colectividad. Todos iguales, pero todos pobres. Rechazan la sabiduría y la voluntad de Dios y están destinados al fracaso, como ha sucedido en mayores partes del mundo, pero está volviendo. Tenía que restituirse lo robado, del 4 al 6. Luego hacer la ofrenda expiatoria. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, que encontró algo que no era de él, ¿no es cierto? Y sabía que era de otra persona y no lo entregó, ¿no es cierto? Por eso dice, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien le pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación, o sea, un 20%. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Restituirá aquello que robó. Si una persona era culpable de fraude, robo, no era suficientemente con realizar el sacrificio para cubrir la culpa del pecado anterior. Primero tenía que hacer una restitución para saldar la cuenta con la víctima del fraude, ¿ya? No le bastaba solamente con la ofrenda, tenía que restaurar, entregar lo que se había robado, lo que había malversado. Lo encomendado era una forma hebrea de referirse a los negocios o al comercio. Es muy usual cuando un hombre pone algo en manos de otro, no para guardarlo, sino para usarlo y mejorarlo para el beneficio común. Que uno engaña al otro y por lo tanto aquí hay una cláusula en contra de ello. Él lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, o sea, le devolverá por entero, ¿no es cierto?, al que le pertenecía lo que él se había quedado, ¿no es cierto? Y añadirá la quinta parte en el día de su expiación. No bastaba, hermanos, con devolver lo robado. El ladrón también tenía que añadir un 20%, tenía que pagar un porcentaje más, la quinta parte de lo que se había robado. Esa era la penalización económica que él tenía. En el Nuevo Testamento, en Efesios 4:28, ahí nos habla, dice, el que hurtaba, no hurte más. Perdón, un segundito, hermano Miguel Ángel. Este lo habíamos visto, ¿no? Este capítulo. No, hermano. Ya, porque donde lo leo todos los días, a lo mejor ya no. Bueno, Disculpe, Efesios 13. en Efesios 4:28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga
qué compartir con el que padece necesidad. Expresa otro aspecto de la restitución. Cuando el ladrón se arrepiente de ser un adquisidor, ¿no es cierto?, se convierte en un dador. Cuando el ladrón se arrepiente y comienza a trabajar y en vez de ser un ladrón, ¿no es cierto?, se convierte en un dador, en ayudar a la gente que necesita, que tiene menos que él. El que hurtaba no hurte más, dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué hacía para expresión de su culpa? Traerá a Jehová la restitución y el castigo que le acompañaba. Debían hacerse el mismo día de su ofrenda expiatoria. Esto demostró de manera poderosa que uno no puede estar bien con Dios sin reparar sus errores con los hombres. Si yo le hago daño a una persona, no puedo ir a ponerme bien con Dios si yo no voy primero y le pido perdón o restituyo el daño que le causé a la persona. ¿Me entiendes? Cuando el Señor dice, si ya esto ofrenda al Señor, y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, ve, conversa con tu hermano y después vuelves a hacer la ofrenda, dice, ¿no? ¿O me equivoco? Ya no me acuerdo en este momento el versículo. Está bien. La restitución y el castigo que acompañaba debía hacerse el mismo día de la ofrenda expiatoria. Esto demostró de manera poderosa que uno no puede estar bien con Dios sin reparar también sus errores para con los hombres, ¿no? No es solamente que yo le pido perdón a Dios, para que vamos aclarando. No es solamente pedirle perdón a Dios. Si yo ofendí a mi hermano, primero le pido perdón a Dios o a mi hermano y después le pido perdón a Dios. No puedo solamente pedirle perdón a Dios sin haberle pedido perdón a la persona que ofendí o que dañé, ¿ya? Por eso dice que no puede estar bien con Dios sin reparar también sus errores para con los hombres. Esta urgencia de reconciliarnos con otras personas antes de reconciliarnos con Dios, tenemos que reconciliarnos con la persona que dañamos. Es la misma idea que Jesús comunicó en Mateo 5, 23 y 24. Anote. Por tanto, lo que estaba diciendo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. El versículo 7. La certeza del perdón cuando se hace el sacrificio. Dice que el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová. O sea, el sacerdote hará la expiación, ¿no es cierto?, por el pecador delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. ¿Ya? Si él ha ofendido en algo, no sé, si pide perdón, lleva la ofrenda al sacerdote, el sacerdote hace la ofrenda por él, pero él es perdonado. Entonces dice que el sacerdote hará expiación delante de Jehová. Esta era una maravillosa garantía para una conciencia culpable, hermano. Ya lo hemos conversado otras veces, era tan difícil cumplir la ley que Dios le daba una alternativa, ¿no es cierto?, para que ellos pudiesen obtener perdón. Tenía que costarles, tenía que tener un costo, un sacrificio, ¿no es cierto? Primero pedir perdón y después un costo monetario, porque llevar un animal para sacrificarlo no era gratis, ¿eh? El pecador podía confiar en esta promesa y saber que su pecado estaba cubierto ante el Señor. El Nuevo Testamento
hace una declaración similar a la luz del nuevo pacto, que se encuentra en Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Por cualquiera de todas las cosas que suelen ofender. El énfasis está en que cualquier pecado puede ser limpiado a través del sacrificio expiatorio, ¿ya? Antes de la obra perfecta de Jesús en la cruz, la limpieza no era perfecta, era imperfecta, pero podía extenderse a cualquier pecado, en anticipación del sacrificio del Mesías. Aquí Dios, en el versículo de 8 al 13, ¿no es cierto?, le da instrucciones específicas a los sacerdotes sobre las ofrendas y los holocaustos. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar de toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Aquí comenzamos a hablar de las vestiduras. Y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas y de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento, a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta, hermano, es la ley del holocausto. Esta ofrenda fue descrita previamente en el capítulo 1 y hablaba de consagración. El animal tenía que permanecer sobre el altar en un fuego lento durante mucho tiempo, atendiendo a que el sacerdote estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, ¿no es cierto? Y el sacerdote tenía que estar poniendo, echando más leña. Por lo tanto, hermano, ¿qué es lo que podemos concluir? Razonablemente, que los sacerdotes se sentaban por turno durante toda la noche y alimentaban el fuego, con porciones de esta ofrenda hasta que se consumía del todo. La descripción dada en el capítulo 1 no incluía las instrucciones relativas a las vestimentas, hermano. No estaban las vestimentas que requerían los sacerdotes. Y ahora el Señor les dio, ¿no es cierto?, las instrucciones que se pondrán vestidura de lino, vestirían calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Tampoco incluía antes de sacrificio, ¿no es cierto?, las instrucciones de que el sacerdote depositará las cenizas del holocausto fuera del campamento, en un lugar limpio. Una vez que se hubiera quitado sus vestiduras sacerdotales, tenía que dejarlas dentro, para no sacarlas fuera del templo. Estas prendas de lino para los sacerdotes se describen en Éxodo 28, del 39 al 43. Para que la note, yo no la tengo acá. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El carácter de la quema prolongada del holocausto es una ilustración apropiada de la obra de entregarse completamente a Dios. El fuego no se apaga. El fuego permanece encendido. ¿Dónde tenemos el fuego encendido nosotros? En nuestros corazones.
Venir a Dios como un sacrificio vivo no es una obra rápida. ¿Ya? Podemos sentir como el holocausto. Soportamos el calor del fuego durante mucho tiempo. ¿Ya? Cuando habla de la ofrenda viva, ¿no es cierto?, de entregarse completamente a Dios como un sacrificio vivo, dice que no es una obra rápida. Y nosotros nos hemos podido dar cuenta de que no es una obra rápida porque nos ha costado llegar a este camino. Y podemos sentir como el holocausto, soportamos el calor del fuego durante mucho tiempo. Si alguno no lo ha sentido así, es que no ha experimentado lo que es el comienzo del caminar en Cristo. Arde el fuego perpetuo en el altar de tu corazón. Están tus ojos siempre puestos en Jesús y contemplas por fe al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacerdote, hermano, eso es lo que nosotros hacemos, lo que debemos hacer. Los que nosotros sentimos en nuestros corazones. No quitamos nuestros ojos de este Cordero. Porque el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. La provisión de leña para el altar es más tarde el tema de Nehemías 10:34. ¿Ya? Si alguien lo tiene por ahí, estudiarlo. Nehemías 10:34. Mi hermana Elena, mi hermano Miguel Ángel. Nehemías 10:34. Dice que junto con los sacrificios mismos, esta leña era combustible para el fuego del altar. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El enunciado de esto es enfático y muestra que mantener el fuego del altar siempre ardiendo era un deber importante de los sacerdotes. Aquí nos está hablando a nosotros también que la importancia que tiene de mantener el fuego encendido en nuestros corazones, ¿no es cierto?, hacia Cristo Jesús. Tenía que suministrar leña al fuego del altar durante la noche. Durante el día, la continua ofrenda de sacrificio mantenía el fuego encendido. Sucedió que el fuego del altar fue encendido por un fuego milagroso que venía del cielo. ¿Lo habían escuchado, no, hermana? Ya. Levítico 9:24. Lo ha visto no sé cuántas veces, pero no se había detenido. Levítico capítulo 9, versículo 24. Mi hermana Fanny está calladita. Dice así: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolos todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esto se sumó a la razón por la que nunca debe permitirse que se apague el fuego del altar. Este era el fuego de Dios y debía ser respetado y cuidado. ¿Ya? ¿Lo encontró en Levítico 9:24? ¿No? Estoy en Nehemías 10:34. Ya. Leo Nehemías 10:34. Deme el Nehemías, Lo leo en nombre del Señor. Dice: echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año
para quemar sobre el altar de Jehová, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Así decidían quién tenía que proveer de leña el altar del sacrificio, echando suerte. Sí. Dice que se consideraba que el fuego del altar no debía apagarse y proporcionó una aplicación de la idea. Como tampoco, hermano, debe apagarse nuestra fe, amor, celo. Se llama de Dios como la nombra Salomón en Cantar de los Cantares, 8, 6 al 7. 8, capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Eso nunca debe apagarse. Las aguas no deben apagarlas, ni las cenizas cubrirlas. Hebreos 7:25. Dice, para que vayan anotándola, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, por lo cual también uno puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Si yo consigo que alguien se acerque a Dios, dice que muchos pecados me serán perdonados, ¿no es cierto? Y puedo obtener, ¿no es cierto?, por ese intermedio, mi salvación, viviendo siempre para interceder por ellos, para interceder por esas personas que lo necesitan. ¿Ya? El ministerio del Espíritu Santo. Porque el fuego no se encendió por primera vez el día de Pentecostés. Perdón, porque el fuego que se encendió por primera vez el día de Pentecostés aún arde entre el pueblo de Dios. El fuego de Pentecostés no se ha apagado aún en los hijos de Dios, ¿ya? En el pueblo de Dios. Este fuego perpetuo también está conectado a la idea de que estos sacrificios deben ser ofrecidos continuamente. El sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz no necesitaba, hermanos, ser un sacrificio continuo. No nos necesita ser un sacrificio continuo, porque fue un sacrificio de una vez y para siempre, como se describe en Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Se da cuenta? Ese es Levítico. Levítico, yo les digo, es el libro donde encontramos más a Jesús en los libros del Antiguo Testamento. Versículo 14 al 18. La ceremonia de la ofrenda de vianda, segunda parte. Ah, no. La había dejado hasta aquí yo. Pero todavía es temprano. Habla de la ofrenda, la ceremonia de la ofrenda de vianda. Esta es la ofrenda, la ley de la ofrenda. La ofrenda la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ellas un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová.
y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reuniones lo comerán. ¿Ya? No se conocerá, no se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas en cosas santísimas, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante en las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será sacrificada. Esta es la ley de la ofrenda. Esta ofrenda se menciona por primera vez en el capítulo 2. Esta porción repite en su mayor parte los mismos detalles de la ofrenda vianda dados en el capítulo 2. Dice que toda cosa que tocare en ella será santificada. Un aspecto de la ofrenda de vianda específicamente detallado aquí y no se incluye en el capítulo 2, es que no solo se daba una porción de la ofrenda a los sacerdotes, sino que los que estaban ceremonialmente limpios, santos, podían comer de ella. Es como cuando nosotros hacemos la cena del Señor, ¿ya? Solamente los que están limpios, los que están preparados para recibir la cena del Señor la reciben, ¿no es cierto? Eso queda a conciencia de cada uno. Pero en ese tiempo el Señor los estaba controlando. El 9:23, 19 y 23. La ofrenda de vianda es la unción de los sacerdotes. Habló Jehová también a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua. La mitad a la mañana y la mitad en la tarde. En sartén se preparará con aceite. Frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en los gratos a Jehová. Y el sacerdote, que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. El día que fueron ungidos, ¿no es cierto? Aquí habla de Aarón y sus hijos. Había una ofrenda de vianda en particular que era parte de la ceremonia de la unción y consagración del sacerdote. Esta ceremonia general fue descrita por primera vez en Éxodo 29 y se llevó a cabo en Levítico 8. Son los capítulos completos, por eso no los tengo acá, hermano. Pero anótenlos para que los vayan viendo. Son los capítulos completos, Éxodo 29 y Levítico 8. ¿Ya? Los pedazos cocidos o fritos para que se hinchen y burbujeen. Ese era el objeto de mantenerlos, ¿no es cierto? Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada. En la ofrenda de vianda, normal parte del grano iba a los sacerdotes, con él hacían pan para el sacerdote y su familia. Pero la ofrenda de la vianda asociada con la ceremonia de unción para los sacerdotes no debía comerse, ¿ya? Debía quemarse completa, sino que debía ser enteramente quemada. El Señor tenía que recibir toda esa ofrenda, ¿no es cierto?, quemada para él. No podía quedarse el sacerdote con parte de ella. Ya, y lo vamos a dejar hasta aquí porque si no nos vamos a alargar. Se viene muy largo.
Lo dejamos hasta aquí y la próxima semana, o antes de la próxima semana, lo podemos ver. Hermano.